Hola, el día de hoy llevaremos a cabo la resolución de un problema a través de 5 fases. Como fase número 1 tenemos la definición del problema, que en este caso es calcular el sueldo de empleados según las horas trabajadas. Como fase número 2, análisis del problema, que es 2.1, la entrada, que son los datos que el usuario va a ingresar, como lo son cuántos empleados son, cuántas horas trabajó cada uno, cuánto les pagan por hora trabajada, si trabajó hora extra o no, y en caso de ser sí, cuántas horas extras trabajó. Como 2.2 es la salida, que son los resultados que se le mostrarán al usuario en pantalla, que es el sueldo total sin horas extras, y en caso de tener horas extras, la suma de estos dos. Como fase número 3, la selección de la mejor alternativa, que es como 3.1, pedir los datos de los empleados a ingresar y según esto, hacer los cálculos correspondientes para mostrar el sueldo utilizando una estructura de mientras y dentro de esta un repetir. Como alternativa 3.2, según el número de empleados ingresados, ir pidiendo a cada uno de estos sus datos correspondientes y después hacer cálculos, utilizando una estructura de para y dentro de esta un mientras. Y como alternativa 3.3, dados los datos por el usuario, según horas trabajadas y el pago por hora, hacer las operaciones correspondientes y llevar a cabo las sumas que lleven al resultado del pago, utilizando la estructura de un mientras y dentro de esta un repetir, que es la que yo consideré la mejor alternativa, como aquí lo estoy marcando. Como fase número 4 es la diagramación, que es el pseudocódigo y nuestro diagrama de flujo. Aquí tenemos nuestro pseudocódigo y aquí nuestro diagrama de flujo, que ahorita lo iré explicando. Como proceso tenemos horas trabajadas. Como definir, tenemos las variables que vamos a utilizar, que son empleados, horas, valor hora, cont, pago extra, horas extra, y todas estas tendrán valor entero. Como contador le asigné el valor de 1. Inscribir, número de empleados. El usuario ingresará el número de empleados. Mientras, es nuestro primer ciclo. Mientras esta condición sea verdadera, ingresará nuestro ciclo. Y se le mostrará al usuario. Escribir, datos del empleado, cont, que vale 1. Se le mostrará al usuario datos del empleado 1. Escribir, horas del empleado. El usuario ingresará las horas que el empleado trabajó. Escribir, sueldo por hora. El sueldo que tiene cada una de las horas que trabaja el empleado. En la variable pago se almacenará el resultado de las horas que el usuario trabaja por el valor de cada una de las horas, y al usuario se le mostrará en pantalla el sueldo de su pago. Su sueldo es de pago pesos. Ahora entrará nuestro ciclo repetir directamente, que es repetir, escribir. ¿Trabajaste horas extras? En caso de ser sí, igual a 1, en caso de ser no, igual a 0. Lee lo que el usuario ingrese y será almacenado en la variable extra. En caso de que sea así, que quiere decir que extra fue igual a 1, le preguntará al usuario cuántas más trabajó y el dato que el usuario ingrese será almacenado en las horas extra. Para sacar el pago total al valor hora se multiplicará por 2, que quiere decir que las horas se le están pagando al doble. El resultado de esto lo multiplicaremos por las horas extra y con esto estaremos sacando el total que le están pagando por las horas extra, y el resultado de esto lo sumaremos al pago inicial que tenía acá arriba sin trabajar horas extra. El resultado de esto será almacenado en la variable pago extra, que es el resultado total con horas
extra trabajadas. Al usuario se le mostrará en pantalla su sueldo más las horas extra es de pago extra, que es el pago final, pesos. Se sale la condición en caso de que extra haya sido igual a 1. Extra, que valía las horas que valía si había trabajado horas extras o no, se le sumará 1. Hasta que extra sea igual a 0 o extra sea diferente de 0, se saldrá de nuestro ciclo y continuará con el ciclo mientras que contador que valía 1 más 1, ahora contador vale 2. Mientras esta condición se siga cumpliendo, volverá a repetir nuestro ciclo, hasta que esta condición devuelva un valor lógico falso, se saldrá de nuestra condición y terminará nuestro ciclo fin mientras y después fin proceso. Ahora en nuestro diagrama de flujo que estamos mostrando aquí, proceso que denominamos horas trabajadas, definir, se están definiendo las variables con valor entero, cont, se le da el valor de 1, número de empleados se le muestra al usuario en pantalla, el usuario ingresa el número de empleados y se pone la condición en caso de que contador sea menor o igual a los empleados, se le mostrará al usuario datos del empleado, horas del empleado, el usuario ingresará las horas que el empleado trabajó, ahora se le mostrará sueldo por hora, el usuario ingresará el valor de la hora que trabaja el trabajador y la variable pago almacenará el resultado de las horas trabajadas por el valor de la hora. Ahora al usuario se le mostrará su sueldo es de pago, que será el pago inicial. Ahora se le preguntará al usuario que si trabajó horas extra. Si el usuario ingresa una, entra a esta condición. En caso de que extra es igual a 1, se le muestra al usuario cuántas más trabajó. El usuario ingresa cuántas horas más trabajó. Y ahora pago extra hará los cálculos correspondientes para sacar el cálculo final y mostrarle al usuario su sueldo más las horas extra trabajadas es de pago extra. En caso de ser falso, solo se viene por acá y de las dos formas a la variable extra se le asigna el valor de extra, que fue lo que el usuario ingresó en caso de ser sí igual a 1, en caso de ser no igual a 0, más 1, si extra es igual a 0 o extra es diferente de 1, al contador se le suma 1 y vuelve a ingresar a nuestro ciclo y ahora compara en caso de que el contador sea menor o igual a empleados, en caso de que sea falso, baja por el camino este y termina nuestro fin proceso. Este es nuestro diagrama de flujo y como fase número 5 tenemos la prueba de escritorio. En esta fase iremos describiendo nuestro programa, explicándolo a detalle con el paso y paso, que lo estamos comenzando aquí. Vamos a comenzar. Ejecución iniciada. Proceso. El algoritmo comienza con el proceso horas trabajadas. Se define el tipo de la variable empleados, horas, valor hora, cont, pago extra, horas extra como entero. Se evalúa la expresión a asignar 1, el resultado es 1, el resultado de esto se almacena en la variable cont, que será el contador, y es la variable que afectará en nuestro ciclo. Escribir, se muestra en pantalla número de empleados y leer empleados. Tenemos que ingresar el número de empleados. En nuestra prueba de escritorio, empleados tiene el valor de 1. Ingresamos 1 y continuamos. Mientras el contador, que en nuestra prueba de escritorio vale 1 menos, es menor o igual
a empleados, que vale 1, como es igual, entra a nuestro ciclo mientras y se nos muestra en pantalla escribir datos del empleado y con que vale 1, datos del empleado 1. Ahora escribir horas del empleado, el usuario ingresa las horas, en nuestra prueba de escritorio horas es igual a 1, ingresamos 1, damos enter y continuamos. Escribir sueldo por hora, leemos la hora, en nuestra prueba de escritorio el valor hora es de 80. Ingresamos y continuamos con el paso a paso. Pago es igual a las horas por valor hora. Como estamos viendo en nuestra prueba de escritorio, horas que vale 1 por valor hora es igual a 80. Este resultado será almacenado en la variable pago. Y ahora escribir su sueldo es de, se le mostrará al usuario en pantalla el pago de 80 pesos. Ahora entra nuestro ciclo repetir, que se le mostrará al usuario escribir trabajaste horas extra, en caso de ser sí igual a no, a 1, en caso de ser no igual a 0. Leer extra, en nuestra prueba de escritorio extra tiene el valor de 0. Quiere decir que no trabajó horas extra, ingresamos. Ahora, si extra es igual a 1, como extra vale 0, no entrará en nuestra condición y pasará directo al fin sí. Ahora extra, que valía 0, se le sumará 1 y extra tomará el valor de 1. Como lo estamos viendo aquí, extra que valía 0, ahora toma el valor de 1. Después damos continuar. El resultado se guarda en extra, se evalúa la condición. Extra, que vale 1, ¿es igual a 0? No. Extra, que vale 1, ¿es diferente de 0? Sí. Entonces se sale de nuestro ciclo repetir. Se sale y se evalúa la expresión. A contador se le va a asignar 1 más 1. Quiere decir que el contador ahora vale 2. Como lo estamos viendo en nuestra prueba de escritorio, el contador ahora vale 2. El resultado se guarda en cont y nuevamente se evalúa la condición. Contador, que vale 2, es menor o igual a empleados, que vale 1. Como el resultado es falso, la condición es falsa, se sale de la estructura mientras y finaliza el algoritmo. Ejecución finalizada. Y así termina nuestra prueba de escritorio, que quiere decir que el resultado es correcto y la selección de la mejor alternativa también fue la correcta.